¿Cómo están todos el día de hoy? Hoy es el día número 21 y pues así vamos a leer hoy el capítulo número 21 del libro de Mateo. Y pues, bueno, nomás para presumir porque sí, me compré nuevos resaltadores y está muy lindo la verdad todo lo que hice, así que empecemos a leer sin mucha más intro. Entonces, 21. La entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús les envió a 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada, y pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien nos dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego lo enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y se tendían en el camino. Y la gente que iba delante, que iba detrás, aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es el profeta de Nazaret. Purificación del templo. Entró Jesús al templo, del templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó todas las mesas, los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: Escrito está: mi casa de oración será llamada, mas a vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron en el templo ciegos y vieron en el templo, vinieron en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando el templo, diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron, y les dijeron: ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: Sí, nunca leíste: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionarás la alabanza. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania, y posó allí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente, y dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos parecían maravillados. ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondió Jesús, les dijo: De cierto os digo que si tuvieseis la fe, no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si este monte dijereis: Quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Autoridad de Jesús. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús le dijo: Yo también os haré una pregunta, y si me contestáis, también yo diré con qué autoridad yo hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: Si decimos del cielo, nos dirá, porque pues no lo creísteis. Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo Jesús dijeron: No sabemos. Y él también les dijo: Tampoco yo os digo qué autoridad hago estas cosas. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo: Hijo, le voy a trabajar en mi viña. Respondiéndole el hijo: No quiero. Pero después arrepentido fue, y acercándose el otro le dijo la misma manera, y respondió él le dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Preguntó Jesús. Dijeron ellos primero. Jesús les dijo: dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros del reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis, pues para creerle. Los labradores malvados. Oí otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y arrendó unos labradores, y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos y los labradores para que recibieran sus frutos. Mas los labradores, tomando los siervos, a uno lo golpearon, otro lo apedrearon, a otro lo mataron. Envió de nuevo otros siervos, mas que los primeros hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: Tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vinieron al hijo, dijeron entre sí: Este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad.
y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arremendará su viña a otros labradores que les paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo: nunca le dicen las escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere la desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban de ellos, pero al buscar cómo echarle mano temían al pueblo, porque éste le temía por profeta. Ahora, hay que analizar porque hay mucho que analizar aquí. A ver, empecemos desde el 21, el 2, cuando dice que y luego hallaréis una asna atada, desatadla y traédmela. Bueno, entonces, y después en el 5 dice, he aquí tu rey viene sobre un manso, sentado sobre una asna, sobre un pollino hijo, animal de carga. Entonces, la mayoría en ese entonces, la gente para, por así decirlo, transporte y ese tipo de cosas, era un animal de carga, no era un asno, era, por así decirlo, de gente trabajadora, de gente que trabajaba, trabajo duro básicamente. Entonces, que Jesús, que haya venido ahí Jesús, está diciendo lo que dijo antes, que él viene a servir, no a ser servido. 2, viene ahí por mostrando su humildad. Está mostrando la humildad que básicamente que él tiene en un animal de carga. Pudo haber venido en otro animal, por así decirlo, más desafiante, más poderoso, pero vino en un animal que se le toma como un animal para el trabajo duro. Entonces eso es lo que está mostrando, lo que está, por así decirlo, mostrando al momento de ir en ese asno, ¿no es cierto? De igual manera después, en la purificación del templo, ahí vendían y compraban y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: mi casa es casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, lo que pasa aquí es que en este templo, ¿no es cierto?, están vendiendo todo lo necesario para hacer sacrificios, para cuando ya sea el tiempo de hacer sacrificios, ¿no es cierto?, en lugar de hacer casa de oración. Entonces, véanlo así, es como que están ya teniendo todo lo necesario para ya tener cuando pequen, y no están utilizando el templo para hacer oraciones y pedir fuerza a Dios para vivir una vida, por así decirlo, más recta. Ya están tomándolo como que sí o sí van a pecar, que van a pecar sí o sí, y solo están diciendo de que sí vamos a comprar, ahí se compra todo lo que es para el sacrificio, y pues básicamente estar limpios. No es tanto, no es básicamente como si estuviéramos nosotros yendo ahí y ya solo y orar realmente de corazón para realmente tener fuerza y no por así decirlo, no pecar, porque nosotros vamos a pecar, tenemos una naturaleza pecaminosa, pero eso no significa que ya sabiendo vamos a pecar deliberadamente. Entonces, por eso, como ya está todo lo que hay para sacrificios aquí, y no están orando, no están como realmente conectando con Dios, entonces no tiene ese sentido. Se enoja, ¿no? Porque están ahí todas las cosas para sacrificios, pero no están haciendo la cosa más importante para no caer en pecado, por así decirlo. Ahora, de igual manera, cuando leímos en Juan 2:19, habíamos leído que dice que destruyen este templo y lo levantaré en 3 días. Entonces, todo el mundo se ríe de él, ¿no es cierto? Y también cuando lo están crucificando se riendo que iba a construir el templo en 3 días. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese templo? Lo que se refiere básicamente no solo de que sí, que literalmente va a conseguir 20,000 personas para que hagan un templo y lo haga así en 3 días, no. Sino que esos 3 días son los 3 días de la crucifixión. Antes, si se dan cuenta, es todo lo de sacrificios, lo del la mejor cabrillo que no tenga ninguna mancha, que esté saludable, de 1 año, así todo, perfecto, y sacrificio. En cambio, en 3 días es cuando Jesús muere, en 3 días resucita, y de ahí ya no se necesita nunca más ese sistema de sacrificios para tener esa salvación. Ahora, después de 3 días, reconstruye la manera de cómo, del templo,
y ahora lo que hace es a través de su muerte reconstruir esa manera, y ahora no tener que hacer esos sacrificios, sino que Él fue el sacrificio y ahora solamente hay que creer en Él para poder ser salvos y que nuestros pecados sean perdonados. De igual manera, después cuando los principales sacerdotes, los sacerdotes, a los escribas siempre están buscando que blasfeme, no sé si se dice así, que diga blasfemia para tener así la excusa para matarle, porque aunque él sea el hijo de Dios, él es el hijo de Dios, y aunque él diga soy el hijo de Dios, obviamente le van a acusar de blasfema y pues van a tener una justificación para matarle, aún él siendo el hijo de Dios. Entonces están buscando siempre que están así, buscando que Jesús blasfeme, no sé si se dice así, lo siento. Entonces le dicen, cuando le están diciendo Hosana al hijo de David, se indignaron y dice, oye, esto es lo que dicen, y Jesús no le responde como diciendo sí, porque yo soy el hijo de David, yo soy hijo de Dios, sino que les reclama diciendo, les dice otra cosa, siempre esto es como eso, tratando de que él blasfeme y él, por así decirlo, evita eso. Después, en la maldición de la higuera estéril, entonces dice, viendo la higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo nunca más nazca de ti fruto. Esta higuera es mucho más significativa de lo que puede parecer, como que Jesús se enoja con una higuera, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La higuera representa a Israel, a ese Israel del siglo I, ¿no es cierto? Entonces, de igual manera, dice ahí mismo, de que no haya nada sino solo hojas. Entonces, esas hojas es lo hipócrita de los líderes religiosos, porque entonces él está buscando fruto en esa higuera, está buscando fruto en los líderes religiosos, pero no encuentra nada. Entonces esas hojas verdes que están ahí son, por así decirlo, la hipocresía, que muestran una cara pero en realidad no hacen lo que están diciendo. Entonces es como esa hipocresía. Entonces esa higuera, los frutos que no hay es la hipocresía de los líderes religiosos al momento de enseñar, de ese tipo de cosas. Entonces por eso Jesús se enoja con esa higuera, porque es la representación de lo que está pasando ahí. De igual manera, después, en la autoridad de Jesús, le preguntan con qué autoridad hace estas cosas y quién te dio esa autoridad. De igual manera, buscan esa blasfemia para que Jesús blasfeme y tengan esa excusa para matarle de una, para ya acabar con él. Entonces les preguntan, ¿no es cierto? El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces les responden, si decimos del cielo nos dirá porque pues no creíste en él, y si decimos de los hombres tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Entonces ellos le dicen de que no sabemos, y Jesús le dice, yo tampoco, yo digo la autoridad, yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Entonces lo que está pasando básicamente, les atrapa intelectualmente, ¿no es cierto? Entonces quieren negar a toda costa la misión divina de Jesús y de Juan, ¿no es cierto? Porque ellos están mandados ahí por Dios, porque antes decía de que va a haber alguien que no es la luz, pero va a hablar de la luz, y después va a decir que después va a ser la luz, Jesús y Juan, ¿no es cierto? Juan el Bautista. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces tratan de negar esa misión divina que ellos tienen, porque si aceptan esa divinidad estarían aceptando de que Jesús es el Hijo de Dios, y pues obviamente ellos no quieren hacer eso. Lo siento. Miau. Ahora, en la parábola de los dos hijos también es muy, muy interesante, porque le dice que hay dos hijos, ¿no es cierto? Y el papá le dice que vaya a la viña. Entonces, dice que voy a la viña, y dice, uno le dice no quiero, pero después se arrepiente y va. El otro dice sí, ya voy, y nunca va. Entonces podemos ver las dos partes por así decirlo, de lo que es nuestra vida, por así decirlo. Entonces el primero dice que no, dice no quiero hacer nada, pero después arrepentido va y hace, no está como arrepentido y después no hace nada y se disculpa, sino que él con sus acciones demuestra el arrepentimiento que él tiene, y se va a la viña y trabaja en la viña. Entonces
También aquí nos podemos ver que el arrepentimiento no es simplemente arrepentirse de estar como de un perdón, sino que el arrepentimiento es demostrarlo con acciones. De igual manera, si nosotros tenemos un pecado en el que estamos clavados así, si nosotros podemos decir, sí, lo siento Dios, así lo hice mal, o sea, lo hice mal, de vuelta caí en ese pecado, así lo que sea, pero no nos arrepentimos de real manera, si no nos damos la vuelta y caminamos a la dirección contraria, entonces no se demuestra ese arrepentimiento. Y después vemos a la otra persona que dice, sí, Señor, voy. O sea, le está diciendo de que sí, Él va a hacer esa cosa, pero al final no va. Es bastante claro lo que quiere decir. Es la hipocresía que existe ahí. Entonces, después dice, de cierto digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros del reino de Dios. Entonces, son las personas que sí ya cayeron en pecado, pero se arrepienten. Son esas personas y esas son las personas que van al reino de Dios. En cambio, las personas que no se arrepienten, o sea, las personas que dicen, sí, sí, voy a hacer eso, los líderes religiosos que están ahí, o sea, los que más creen y así, o sea, no creen en lo que está pasando alrededor de que Jesús es el Hijo de Dios, entonces no se arrepienten. Entonces, no se arrepienten de eso y no le van a creer. En la siguiente parábola, en los labradores malvados, también podemos ver, hay mucho simbolismo aquí. Entonces dice que hay un padre de familia, que es Dios, entonces dice que planta una viña, y los labradores, los líderes religiosos están ahí, se quedan ahí cuidando la viña, ¿no es cierto? Entonces llegan los siervos, o sea, llevan 2 veces los siervos, y cada vez que llevan los siervos, que son los profetas, enviados para así, no les aceptan y claro, les matan. Y después le envía, el padre de familia envía a su propio hijo, o sea, Jesús envía a su propio hijo para, pues, tienen que darle, ¿no? O sea, es su hijo, tienen que dar la viña, pero ellos conspiran y le terminan matando al hijo, terminan matando así. Entonces, matan al hijo. Entonces, es lo que está pasando básicamente. Entonces, están en el mundo, ¿no es cierto? Y Dios tiene todo así, todo increíble, y los labradores se quedan ahí cuidando el mundo, enseñando a las personas y así todo, o sea, la hipocresía que ellos tienen entonces se quedan así enseñando. Entonces los siervos van profetizando, o sea, los profetas van y hablan y dicen las cosas del reino de Dios y esas cosas, pero no, los líderes religiosos terminan matándoles por blasfemas o por X y razón. Después baja el Hijo de Dios a este mundo para, de igual manera, ya, o sea, para cambiar las cosas, y aún así la terminan matando. Pero lo que ellos no saben es que cuando lo terminan matando, cumplen el plan de Dios. O sea, usa la propia cosa que van a hacer para hacer el plan de Dios. No sé si me hago entender. Ahora, después, cuando o sea, Jesús después les dice, nunca leíste en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Entonces la piedra, aquí en esta parte cuando dice la piedra es Jesús, ¿no es cierto? Lo que desecharon básicamente fue buscar la muerte de Jesús. Ha venido a ser la cabeza del ángulo, es decir, la parte más importante de toda esa construcción, de los edificadores, la cosa más importante era la piedra que ellos habían tirado. De igual manera aquí, la cosa más importante, el Hijo de Dios, fue lo que desecharon y era lo más importante. Pero como digo, lo que no sabían es que a través de hacer eso, cumplían la misión divina de Dios, o sea, de Jesús. Luego nos dicen que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Aquí, no sé, esto es mi interpretación más que otra cosa, que aquí más dice que ya no va a ser solo Israel, o sea, al pueblo elegido, sino que el reino será quitado de vosotros, o sea, de ellos, y será dado a gente que produzca los frutos. A través del mundo, la gente que produzca los frutos, que crea en Dios, que realmente lo demuestre, y, o sea, de esos frutos va a ser de ellos el reino de Dios. No sé si me van a entender, pero como digo, esto es más mi interpretación, no estoy seguro, no estoy 100% seguro. Y ya para acabar, después los principales sacerdotes, ¿no es cierto? Y los ¿cómo se llama? Los fariseos estaban ofendidos, ¿no? Y todo así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después buscan echarle, ¿no es cierto? Buscan matarle y así, pero hay mucha gente en ese entonces temían al pueblo porque le tenía por profeta. Entonces, lo que también puedo ver aquí es que el pueblo todavía no entiende el propósito, porque en ese punto la gente
¿cómo se llama? De Israel, de así que estaba captiva, piensa que Jesús va a ser como ese líder militar que va de derrocar, ¿cómo es? Derrotar a Roma y crear su nuevo imperio y así. Lo que ellos no saben es que Él viene a morir por nosotros para tener un nuevo reino, no terrenal, sino un reino en los cielos. Entonces es como que no entienden ese propósito todavía el pueblo. Y sí, y lo mismo en la crucifixión es como que la gente mismo que dice de que, o sea, piensa que Jesús va a ser ese líder militar que lo salve y de la opresión y todo eso, termina muriendo, es como no, entonces él no era el Mesías, él no era la persona que venía a liberarnos. Pero él no vino a liberarnos en este mundo terrenal, él nos vino a liberar en el mundo espiritual, él nos vino a liberar del pecado. Entonces esa es la cosa que también no entendían el pueblo en ese entonces, ni los profetas en ese entonces. Y ya, hasta aquí queda el número 21. Es un poco largo y pues quiero que sean largos los videos porque de verdad estoy aprendiendo mucho y quiero meterlo mucho más en la palabra. Y pues con los resaltadores nuevos que me compré, está muy lindo, o sea, es dibujar todo, no sé si se puede ver, pero ahí está con colores así todo señalado y todo lo que tengo escrito, entonces sí, es mucho más útil así. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video mañana con el capítulo número 22. Y ya. Adiós.